Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a Emisora del Sur. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca la máquina de pensar hoy lunes, obviamente cita obligada, 100 años del nacimiento de Mario Benedetti. Está en el Teatro del Galpón ahora haciendo, bueno, obviamente celebrando a este escritor. Y por otro lado hay que recordar que el día, el natalicio, el nacimiento de Mario Benedetti es el día del escritor y la escritora uruguaya, así que feliz día a todos aquellos que escriben y que de alguna forma se expresan a través de la escritura y que bueno, que intentan de alguna forma desarrollar o desarrollarse en ese arte que es milenario como el arte de la literatura. Amigos, una forma de adherirnos a este nacimiento, a esta celebración, es oír un fragmento que extrajimos, un audio del documental que dirigió la directora italiana Alessandra Mosca. La entrevistamos la semana pasada. El documental se llama Mario Benedetti y otras sorpresas y los invito a oír este fragmento. Yo le quería preguntar si pensaba que la escritura puede ser definido como un esfuerzo. Bueno, a veces es un esfuerzo y otras veces es un placer. Es un placer. Una cosa que sale muy espontánea y otras veces en cambio da mucho trabajo, ¿no? Claro, por eso. Y yo corrijo mucho, ¿no? Yo corrigo mucho, si ustedes ven algún original, sobre todo los poemas, yo corrijo muchísimo. Por eso la llegada de la computadora y eso me ha simplificado un poco las cosas, porque antes yo escribía todo a mano y lo pasaba todo a mano. Sigo escribiendo los poemas, los escribo a mano, pero los paso a la computadora y entonces ahí me es mucho más fácil hacer las correcciones. Claro. Que antes tenía que corregir todo y al final tenía que pasarlo de nuevo porque ni yo entendía. Y te vuelves loco, ¿no? Sí. Para usted existe un valor humano, abstracto, material, por el cual vale la pena de esforzarse a escribir. Bueno, yo creo que cada uno tiene sus obsesiones ideológicas, morales, ¿no? A las que se trata de ser fiel, ¿no? Yo siempre he dicho que la única religión para mí es la conciencia, ¿no? Y cuando la conciencia me dice que está bien, es como si me diera la bendición, ¿no? Claro. Y puedo dormir tranquilo, ¿no? Entonces, aunque yo soy como ideólogo, digamos, soy un derrotado, ¿no? Pero por lo menos no soy un derrotado ante mi conciencia, ¿no? Porque si tuviera que hacer las cosas de nuevo, con alguna variante, claro, algunas correcciones, pero las volvería a hacer, ¿no? La pobreza que padeció en su infancia le Sí. impidió de tener juguetes. Y yo me he preguntado si el escribir un poema, escribir poemas en general, fue como un sustituto de un juego de fantasía, ¿no? Bueno, pero claro, la pobreza en mi familia, que fue muy dura, ¿no? Fueron antes que yo entrara al colegio alemán, porque ya el colegio alemán era un colegio caro, ya Sí, para ese entonces ya las cosas iban mejor. iban mejor, ya mi padre tuvo dinero para ponerme ahí, porque mi padre era químico y enólogo, las dos cosas. Y bueno, y entonces él admiraba mucho a los alemanes, pero por el lado de la química. Pero cuando un día yo vine y le dije, ¿sabes, papá, que nos dijeron que a partir de mañana, cuando entre el profesor en clase, tenemos que saludar así? Entonces me sacó inmediatamente porque él admiraba a los alemanes como químicos, pero no como nazis, ¿no? Yo creo que yo estuve muy unido a mi padre, ¿no? Más que a mi madre. También la quise mucho, a mi madre y demás, pero como mi padre tenía más afinidad intelectual, mi padre era muy culto, ¿no? Así que, pero también por otro lado, en el colegio alemán las clases se dividían en clase A y clase B. En las clases A estaban los que hablaban alemán en su casa y en la clase B los que hablábamos español. Entonces éramos mucho menos. Y entonces mis primeros amigos así entrañables que tuve fueron los compañeros de la clase B. Y que en el recreo siempre nos peleábamos con el de la clase A y cosas por el estilo. Claro, y entonces ya nació el sentimiento de solidaridad en algunas partes, claro, ¿verdad? Sí. ¿Qué cosa nunca logró aprender? Yo hubiera querido ser futbolista. Sí. Sí, pero mi experiencia de adolescente, que jugaba de portero,
Un día me tiraron un tiro que me pegaron el estómago y me entraron desmayado en el arco, ¿no? Ay, no. Y entonces ahí decidí que esa no era mi vocación. Pero siempre he seguido muy atento a todas las cosas del deporte y eso, ¿no? Ahora, durante muchos años iba todos los fines de semana a ver mi cuadro favorito de allá, que es Nacional, pero después de que cuando empezó la violencia en el deporte ya no. Este era Mario Benedetti, es simplemente un fragmento del documental dirigido por la directora italiana Alessandra Mosca. Mario Benedetti y otras sorpresas se llama el documental. Y bueno, ahí estaba diciendo, entre otras cosas, algo que comenté con Alicia Torres la semana pasada, la idea de que, bueno, él dice que la única religión es su conciencia, y bueno, el tema de la escritura. En fin, es nuestra adhesión aquí desde La Máquina de Pensar a todos aquellos que escriben y a todos aquellos que estamos celebrando el nacimiento de Benedetti. Pero hablando de escritura, vamos a darle la bienvenida a otro escritor, Gabriel Sosa. ¿Cómo andás? ¿Andás bien? Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, está recorriendo el dial Gabriel Sosa, todos los medios de comunicación, con su última novela, Las mujeres de Nueva Troya. Bueno, no sé si todos, pero algunos sin duda. Las mujeres de Nueva Troya, salió una reseña hace poquito de Rodolfo Santulo, que mencionaba que de alguna forma en esta colección, Cosecha Roja, que de alguna forma congrega lo mejor de la literatura policial uruguaya, ¿no? De la literatura policial uruguaya, no me acuerdo cuándo arrancó, pero me acuerdo que cuando se planteaba repetidas veces la idea de hacer una colección de literatura policial uruguaya, varios escritores a mí me dijeron, sí, pero no hay suficiente para hacer una colección constante. Bueno, Cosecha Roja ha demostrado que había, por lo menos, porque ahora estamos hablando de 27, 27 estoy viendo, y este es 28 novelas, 28 libros publicados en Cosecha Roja. Lo que decía Santulo es que esto permitió que algo del policial, que es que haya personajes reiterados, ¿no? que puedan protagonizar varias historias, varias novelas. Sí, las famosas series, ¿no? Que son lo que se lleva en esto desde los inicios de la novela negra. Sí, pero digamos que con todo el policial, estoy pensando el nórdico y toda esa historia, como que y bueno, y por las características de la industria editorial también hizo que muchos sí, que explotara el concepto. Igual es algo viejo, porque ya Sherlock Holmes era una serie, Dupin de Poe también, 2, 3 cuentos, o sea. Bueno, ahí los sí, personajes de los policiales tienen tendencia a ser recurrentes. Les gusta volver. Sam Spade también estoy pensando también. Ahora, Philip Marlowe, claramente. Bueno, en este caso tenemos a Gustavo Larrobla, ¿no? Efectivamente, que está muy alejado de todos esos otros modelos. Pero Las mujeres de Nueva Troya es como una especie, no es una continuación, es el mismo protagonista, pero no es una continuación de Las niñas de Santa Clara. Y no es una continuación de la anécdota, digamos, pero sí de la... O sea, transcurre inmediatamente después, unos meses después de La niña de Santa Clara. No vuelve al mismo lugar, pero bueno, sigue siendo la vida de Larrobla, ¿no? El esquema, yo digo, te lo pregunto, Gabriel, el esquema no podría decir que es, para mí es exactamente igual casi al de Las niñas de Santa Clara. O sea, Larrobla, este hombre que es un periodista de investigación, pero que ahora trabaja en una revista que se llama Posmo, porque es una revista de tendencias, porque el periodismo de investigación de los 90 ya terminó. Tiene, por toda la crisis que hay en el periodismo, tiene que ir al interior, y él va contento a investigar, digamos, a por lo menos a tratar de revitalizar lo que es la investigación. Quiero decir, te digo lo que yo vi, ¿no? O sea, que es como el mismo esquema, pero a la vez Las mujeres de Nueva Troya lo vi muy diferente, muy distinto en este sentido. Me pareció, a mí como lector estoy hablando, ¿no? Muy fluido, ¿no? Me pareció muy alcanzado, muy logrado, y me da la impresión, digo, esto como lector, viste que uno fantasea, que en Las mujeres de Nueva Troya ya no hay el impulso que había en la primera, Las niñas de Santa Clara, de denuncia. Había una cierta, era mucho más seria y mucho más, había un impulso de denuncia. En esta, como que hay una cuestión de narremos, zambullámonos en esta historia, van a aparecer cosas que tienen que ver con la denuncia social también,
pero todo parece más fluido, me resultó a mí más. Puede ser, agradezco mucho el concepto. Que son similares las dos novelas, sí, porque es algo dentro de mi mente. Yo pretendía hacer, una transcurre en la frontera con Brasil, otra transcurre en el litoral. Y mi idea era, bueno, es una especie de como que fueran paréntesis que envolvieran lo que va a ser la tercera novela, que saldrá el año que viene, espero. Tenía una idea así, un concepto así, de esos conceptos tontos que uno se pone cuando empieza a escribir y que después los logra o no. Pero quería así que fueran como especulares las dos novelas y que envolvieran la anécdota de la central, de la tercera, que sería en el centro del país. Por una cuestión geográfica, básicamente. Sí, porque algo topográfico más que geográfico. Sí. Bueno, pero siempre en las dos, por lo menos, atención, yo lo que quiero decir es que podría decir que el esquema es similar, obviamente el protagonista es similar, es el mismo, pero el tono yo por lo menos lo disfruté de otra forma, mucho más fluido, mucho más más suelto, ¿no? O sea, no había como una presión. También puede ser que el litoral que no es lo mismo que la frontera con Brasil. Frontera con Brasil, hay algunas diferencias. Hay río en ambos casos, pero bueno, uno se cruza y el otro no. No, y da la sensación que la frontera con Brasil es más violenta o es más oscura. Te pregunto, porque también uno podría pensar que está la visión del montevideano desde que se enfrenta a la otra mitad del país. Yo siempre digo... Creo que eso es inevitable, no lo tenemos todos. Uh-huh. Solo por vivir acá tenemos imbuida esa especie de choque falso con el interior. Sí, bueno, pero hay un choque. ¿Por qué? Yo creo que el choque está dado por una cosa, que es que la mitad del país del interior conoce bastante bien a Montevideo, la otra mitad, pero Montevideo no, viceversa, no ocurre lo mismo. Es muy cierto eso. ¿No? Sí, puede venir por ese lado totalmente, porque es muy, muy cierto. Uh-huh. Bueno, está el país organizado así, ¿no? Uh-huh. O sea, la capital siempre se puso en el lugar del norte, ¿no? Que todas las brújulas apuntan para acá. Exacto. Y eso no es justo para nada, o sea, no debería ser así, pero bueno, es como... Pasa en otras escalas, pasa en países que tienen provincias grandes, la capital provincial te ocupa lo mismo que... Claro. que ocupa Montevideo en todo el país acá, ¿no? Sí. No, pero yo y dentro de los mismos departamentos, creo que en muchos de los casos la capital departamental también absorbe mucho lo que le correspondería al resto del departamento. Reproduce el modelo a escala totalmente, absolutamente, digamos, y de hecho la capital de cada departamento generalmente tiene otra ciudad un poco más chica que hace, que hay pica y toda esa historia, porque los que están en esa capital no van nunca ahí y sí van siempre a Montevideo. No, yo digo, toda serie negra, toda investigación, y esto es una investigación claramente, Las mujeres de Nueva Troya, implica una búsqueda de una verdad que no siempre se logra, pero una vez leí que por eso hay un trasfondo político siempre en una serie negra, ¿no? Porque se está buscando una verdad, ¿no? Sí, siempre la verdad tiene que ser, para que una novela de serie negra sea una novela de serie negra, la verdad tiene que estar por encima del que la investiga. ¿Qué quiere decir eso? Y siempre tiene que estar buscando algo que ya sea por una cuestión política, por una cuestión de amenaza de violencia, por una cuestión de lo que sea, escalones por encima del investigador. O sea, el investigador tiene que irse elevando hacia la verdad. Si no investiga nada, lo mira desde arriba. O sea, a ver si te entiendo, digamos que el problema, la verdad que tiene que encontrar, debe superar las fuerzas del investigador. Absolutamente, eso desde la tragedia griega que funciona así. Claro, es una de las bases narrativas de toda la narrativa occidental. Está bien, y en este caso yo creo que superar las fuerzas de este investigador, que es bastante pancho el hombre para investigar, creo, esto que te acabo de decir al comienzo, el desconocimiento que hay que tiene montevideano del interior, ¿no? De llegar a una tierra y no saber. Claro, el desconocimiento o la mala interpretación. O sea, uno puede pretender que conoce muy bien otra localidad, pero en realidad los códigos no los descifra del todo. Uh-huh. Eso pasa mucho también con el interior. Uno puede ir muchas veces a una ciudad, a un pueblo del interior, o directamente a la campaña, y no sé, se cree conocedor,
pero siempre se le escapa lo que es verdaderamente el espíritu de cada lugar. Claro. Que cada lugar de Montevideo, a pesar de que para Montevideo no son todos iguales, sino cada uno tiene su espíritu. También, sí, se podía aplicar a eso también, sí, a la periferia sobre todo se podía aplicar. Totalmente. Claramente. Y en el caso de Gustavo Larrobla, que es este periodista que tiene que surfear con una revista a la cual detesta, ¿no? Una revista de tendencias, ¿no? Que no le interesa en absoluto, pero tiene que tratar tiene que parar la olla y tiene que tratar de escribir. Sí, hay un amor-odio ahí con la revista. Uh-huh. Sí. El amor está en el periodismo, en tratar de seguir el periodismo como sea. Digo, a esta altura, o sea, lo de Larrobla es medio temporal, no le quise poner una fecha muy exacta, pero en los últimos años cualquiera que pueda vivir del periodismo todavía tiene una relación de cierto amor con por más que trabaja en un medio que le parezca malo, uh-huh. Es el medio que te permite ser periodista todavía, y eso no está nada fácil. Uh-huh. Y en tu caso, Gustavo, te iba a decir, no, impresionante. Gustavo Larrobla. Yo me lo imaginaba a Gabriel Sosa como Larrobla, te voy a decir un detalle. No, Larrobla tiene más pelo. Y en tu caso, vos trabajaste en varias revistas, en Postdata, ¿no? O en aquella del diario País también. Y trabajé en Postdata en los 90, después en 2000 y pico trabajé en el que pasa del País. Uh-huh. En Punto y Aparte no escribiste en Punto y Aparte, ¿no? No, en Punto y Aparte publiqué un cuento uh-huh. en un concurso que hicieron, pero no llegué a publicar. No, empecé a escribir en la mañana, uh-huh. o sea, en los primeros 90. Uh-huh. No, porque pensaba en Asterisco, Punto y Aparte. Y la pregunta que te quería hacer es si todo esto es imaginado o si Gabriel Sosa de alguna forma viajó al interior, tuvo que quedarse algunos fines de semana para tratar de investigar algo o no. Sí. Bueno, tanto esta como Las Niñas de Santa Clara, como la tercera novela, que repito, espero que salga el año que viene, están basadas en notas que hice efectivamente en realidad las tres para el que pasa en esa época. Viajé mucho al interior, pero digamos la excusa, la base de cada una de ellas, el McGuffin de toda la historia, son sí 3 notas que hice en su momento cuando estaba en el que pasa. ¿Y qué es lo que ocurre con cualquier investigación periodística, ¿no? Periodística, que uno va ahí y obviamente tiene que hacer la nota sobre eso, pero olfatea, descubre, le dicen otras tramas, otras subtramas que no tienen nada que ver con eso. Sí, queda en el tintero muchísimo, siempre. Tanto del tema que vas a ver como de otros temas que se te cruzan. Claro, vos sos un astronauta que cae en un planeta y a ver la biología. Y después tenés, yo qué sé, la topografía, la geología, tenés un montón de cosas que no la ves. Y eso te pasa cuando sos periodista y vas a cualquier lugar del interior o de otro lado. Incluso pasa en otra escala cuando vas a un barrio de Montevideo que también tiene sus códigos. Es muy interesante eso de cómo un tema que vos vas a ver se te ramifica y te quedan cosas picando. Y no tenés que irte lejos, no tenés que irte a un lugar exótico. No, y sobre todo como también ese mismo tema, el solamente, que eso es también vital en la serie negra, no a diferencia de lo que nos enseñaba Sherlock Holmes, de que parece que todo depende de la inteligencia, no, lo que depende en la serie negra es simplemente que esté el policía, el detective, el periodista, solamente que esté, y se empiezan a aparecer y a enredar la madeja de una forma increíble, ¿no? No, y aparte una cosa, que la gran revolución de la serie negra de los años 30 y 40 de Estados Unidos fue justamente que, a diferencia de Holmes y de todo el policial inglés clásico, no todo tiene solución, no todo tiene explicación. Claro. O sea, el detective, el personaje, tenga el oficio que tenga, tipo va, se enfrenta a lo que le va apareciendo y como mejor puede lo soluciona o no. O no, claro, porque siempre ahí está el tema de la superación de las fuerzas, ¿no? Frente al detective o frente al investigador. También hay un detalle que lo que dijiste vos, esta revolución, la renovación de la serie negra, se dio con gente como Hammett, que había trabajado efectivamente como detective en la Pinkerton y sabía que aparecen las cosas y muchas veces no se resuelve o se resuelve solamente alguna, ¿no? Muy poquito, o hay ¿no? finales, o se resuelven y hay finales muy amargos. Claro, también, claro. ¿no? Sí. Igual para mí un gran modelo a seguir
en esta, tanto no en la primera como decís, pero en la segunda y la tercera novela esta, es Dejen todo en mis manos, de Lebrero, que es como el paradigma de, bueno, el policial negro es llevado al absurdo total. Un tipo, el protagonista, va a investigar algo en una ciudad del interior y no investiga nada, no resuelve nada, no encuentra nada, ¿no? Claro. Va a los tumbos por ahí, le pasan cosas que no entiende. Y bueno, ese es como el espíritu destilado de lo que es la novela negra. Pero el personaje va, investiga y te pasan cosas. Básicamente es eso lo que importa. Sí. Bueno, las mujeres de la Nueva Troya, digamos, y esto que te mencionás también del Lebrero, de alguna forma están también en una vertiente que podríamos llamar que es sin ser muy técnico, ¿no? El policial latinoamericano. Necesariamente en nuestro subdesarrollo ocurre muchas veces eso, que hay casi cosas graciosas o casi paródicas, o realmente hay cosas que digo, por ejemplo, la policía no tiene los medios, hay corrupción, digo, la gente te oculta todo, pero después te lo dice absolutamente todo, digamos, te dice una parte. Aparte de una cosa muy también muy actual, que la gente considera que la verdad no tiene por qué estropear un buen chusmerío. Si el chusmerío es bueno y no es cierto, no importa, es un chusmerío y se amerita como tal. Claro, bueno, ya lo dijo John Ford, ¿no? Aquí en el oeste, entre la verdad y la leyenda, imprimimos la leyenda. Totalmente, sí. Y bueno, acá no se imprime, pero se rumorea abiertamente. Se investiga. Porque esa es otra gran pregunta que te la dejo planteada, vamos a hacer una pausa. ¿Cómo ocurriendo, siendo tan aparentemente fácil, porque hay que llevar un periodista y más o menos que ande chusmeando por ahí, dando vuelta, se encuentran todos? ¿Cómo eso no se hace en Uruguay, ¿no? Pero vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con Gabriel Sosa sobre esta nueva novela, Las mujeres de Nueva Troya. Está editada por Estuario, de Cosecha Roja, y yo me atrevería a decir que la Nueva Troya es una forma de decir Nueva Palmira, pero eso veremos después de la pausa, amigos. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Gabriel Sosa sobre Las mujeres de Nueva Troya, una novela que está editada en Estuario, en Cosecha Roja. Yo te decía en la previa simplemente que Nueva Troya me hizo acordar mucho a Nueva Palmira, ¿no? Está en el litoral, tiene un puerto gigantesco, está a punto de explotar en cuanto a grandes empleos y producción, en fin, y de hecho la Robla, el protagonista, va ahí porque dicen que hay un pleno empleo, un 100% de empleo, y bueno, y un pariente de la directora, alguien conocido de la directora, le dicen que no, acá las mujeres no trabajamos, es mentira que hay un 100% de ocupación. Sí, las famosas encuestas estatales con números dudosos. Es un clásico de la investigación periodística, ¿no? Bueno, y una de las cosas que yo te decía en la previa también es que hay se ve una y otra vez la idea esa de que va el investigador, las cosas van saliendo más allá de lo que él quiere, simplemente estando, preguntándole a alguno, tomando mucho whisky, obviamente, ¿no? Estando mucha como vez, parte ¿no? del oficio. Fundamental. Aparte, una de las cosas de lo bien narrado que está Las mujeres de Nueva Troya es la idea, que es fundamental en la narración, de dar detalles, dar un montón de detalles constantemente, ¿no? O sea, no es cualquier parrillada, no se come cualquier cosa. Por ejemplo, en un momento el protagonista dice, esto para que vean el nivel de detalle, el protagonista dice que él fuma porros o marihuana, pero él nunca compró en su vida. Entonces está dando una persona que tiene determinado perfil, pero no tiene otro. O sea, no es comprador, obviamente tampoco es vendedor, pero a la vez es fumador y nunca necesitó comprar. O sea, estuvo relacionado con gente que consume. Eso te iba a decir, ¿no? Habla mucho de la gente que conoce, ¿no? También. Puede pasar perfectamente, uno puede fumar toda su vida, claro, gracias a la gente que conoce. Claro, digo que es muy específico, eso se podría decir también no sé, de otras cosas, pero que con esos detalles muy específicos se está dando a un personaje que no es, no es que él vaya, porque sería lo más fácil, sería, bueno, voy y me compro un porro y ya está, y punto, ¿no? Eso sería
pero esa aclaración habla de que son personajes más imaginados o con un perfil más definido, ¿no? Sí, bueno, por lo menos traté de construir lo que fuera un personaje sólido, para que tuviera sentido también lo que le pasa y lo que hace, ¿no? O sea, traté por lo menos de que hubiera una coherencia. Sí, que es la mejor parte de eso, la construcción de un personaje debe ser la mejor parte de escribir. Da la impresión de que fue muy fluido, digamos, ¿no? O sea, porque lo que hay es básicamente seguir a este personaje por las calles de Nueva Troya, ir para acá, ir para allá, hablando. Y también otra cosa que ocurre en el policial latinoamericano, sobre todo me parece, que es que se quieren trasladar grandes conspiraciones o grandes corrupciones o grandes organizaciones de los modelos que vemos anglosajones, en fin, de otros lados. En este caso, por ejemplo, él empieza a buscar si puede existir o no un psycho killer. Y bueno, y parte del imaginario, uno siempre sueña con, si es periodista, bueno, destapar una olla grande o encontrar alguna cosa tremenda. Y no, lo que tenés que hacer es la labor del periodista promedio, como somos todos, es hablar con la gente, mostrar lo que le pasa a la gente. Pero siempre tenés ese sueño de, no, voy a estar por una olla gigante, Digo, ¿cuántos vicepresidentes se hicieron renunciar acá en lo que va del siglo? Uno. O sea, son cosas muy mínimas. Sí, pasa una vez cada muerte de obispo. Claro, pero encima no estamos hablando de una conspiración gigantesca. No, estamos hablando de colchones y calzoncillos. Claro, no estamos hablando, digamos de Watergate, por ejemplo. No. Es muy a nivel nuestro, ¿no? Es algo que, bueno, los grandes temas nuestros van a esos niveles. Un shortcito de baño, un colchón. Pero también hay que decir que en este caso, yo te decía que si bien no son gigantescos casos, ocurren, ¿no? Una de las cosas que queda claro en las dos novelas es que existe corrupción, existe un pacto de silencio, existe gente que sabe y no habla. Y bueno, en las Niñas de Santa Clara, digamos, la pared, el paredón con que se encuentra la Robla en ese momento es mucho más brutal y mucho más digamos sórdido, y se oculta todo. Entonces ahí también él tiene la sensación de que hay una gran violencia y nunca lo va a saber porque directamente sale corriendo, ¿no? Básicamente, ¿no? Sí, es que primero hay que salvar la vida, ¿no? Claro. Hay que volver por otra novela, se lo necesita. Claro, tiene que volver, ¿no? En este caso él le pasa algo similar, pero insisto una y otra vez que el tono es muy distinto y hay otra comodidad, digamos, que lo que también lo hace muy disfrutable porque no da la sensación de que va directo a una denuncia, en fin, va a estar y ver lo que pasa en ese medio ambiente. Y yo te decía en el bloque anterior que eso podría ocurrir y no ocurre con los periodistas, digamos, no, digamos, desde Montevideo no se manda nunca o muy pocas veces a gente a investigar. Y bueno, es una especialidad que está en extinción, o sea, yo no diría que está especializado en eso, pero como trabajaba en el Que Pasa, por ejemplo, y lo hice antes y lo hice después, es el tipo de cosa que me gusta a mí, o sea, ir a un ambiente que no es el mío y ver qué pasa con el tema X, que me parece la mejor manera de aplicar la ciencia al periodismo. Pero claro, es una cosa que hay que hacerlo con el respaldo de un medio, una cosa muy concreta, tiene que darte viático, porque claro, no podés ir pagándote unas vacaciones para hacer una nota periodística. Y eso por la razón del artillero, por un motivo más que sabido de la prensa actual, está desapareciendo. Sí. Aquí hay como una especie también, algo que sí lo emparenta con la gran novelística de la serie negra, que es cierta fondo amargo, ¿no? Digamos, del periodista de la Robla, ¿no? Sí, un buen personaje de novela negra tiene que estar si no en el fondo, en la baja. Es la posición mejor para narrar lo que puede pasar. Pero yo te diría que en La Mujer de Nueva Troya, la Robla, y yo insisto, lo veo con otro tono y lo veo enamorado incluso, así que sí, bueno, le puede pasar, sí. A todos nos puede pasar en algún momento. Exacto, sí. Quizás eso también le da otro tono, pero yo también creo que en Las Niñas de Santa Clara iba a buscar
una red de pedofilia, muy específico, ¿no? Y muy directo, y aquí no, aquí se va encontrando con cosas que una Sí, acá lleva a la le otra. pasan cosas. A mí me gusta mucho el género ese del personaje a que le pasan cosas. Para mí es un hermoso género que va más allá de la novela negra y todo, ¿no? Pero la Es novela cierto. negra particularmente es muy es muy utilizable. Sí, sí, la idea de que el personaje va hacia una parte y empieza a derivar, empieza a desplazarse, las cosas lo van llevando y el personaje se deja llevar para observar mejor, ¿no? Sí, 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 para ver qué pasa, porque directamente no tiene voluntad. Es lo que decíamos hoy, es el esquema lebrero Claro. que lo llevó a la perfección. Bueno, pero en el caso del Lebrero encontraba otras cosas que no entendía. Bueno, estoy pensando, Carlos Regerman también tiene una novela que se llama El Auto, donde va al interior y aparece esa cuestión que también la hemos visto en otras películas, digamos, de Estados Unidos o esto, donde pueblo chico o campo, infierno grande, ¿no? O sea, Bueno, pasa... es un clásico, sí. Y todos hemos tenido alguna experiencia al respecto, todos sabemos, porque todos tenemos un contacto en un barrio, en un pueblo chico, en algo, y sabemos que las comunidades chicas siempre son las más complicadas. Claro, las más complicadas, sí, 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 sí. Y en el caso de las mujeres de Nueva Troya, ¿a vos no te interesa o no te interesa que que alguien piense en paralelismo con la realidad? ¿Vos te lo planteás como ficción? O en el caso de las niñas Santa Clara, yo veía, por lo menos, atención, como lector, eso, una intencionalidad de señalar un problema. ¿Aquí lo hay o no? Bueno, sí, lo hay porque es parte digamos, la intriga de lo que pasa, pero también es otra cosa que se me fue dando natural. O sea, a diferencia de eso que te decía de los dos paréntesis y del centro, también hay una deriva en las tres novelas, pues yo siempre las pensé como una trilogía, y en las tres se va centrando más en la Robla. Esta es la bisagra, digamos, y la tercera es centrada en el personaje. Claro, claro. Aunque también es un viaje al interior, una investigación, pero claramente está centrado todo en él. Ok, claro, eso es lo que a mí me da también esa fluidez o ese tono más hospitalario, porque uno se engancha con la Robla, que es muy gracioso, porque va pensando todas las cosas, y en todas está haciendo, lo mira escéptico, pero con un tono, una pátina de humor, y donde se va sorprendiendo de los personajes, se va una y otra vez sorprendiendo. Por ejemplo, hay una secretaria ahí en esa revista y él se va sorprendiendo, o sea, y asistimos a esa galería de personajes, ¿no? Que los personajes básicamente son casi todos reales. Ficcionalizaciones de gente que conocí, pero claro, gente real. Yo puedo de hecho, decir... Sí, dale, sí. No, que de hecho me pasó una cosa, para mí muy curiosa, o sea, que me marcó mis límites como escritor claramente. Hay un personaje que es muy central en la trama, y yo escribí la novela así de un tirón, la escribí, hasta que llegó el momento que la Robla lo conoce. Y ahí me bloqueé absolutamente, estuve meses sin poder escribir, y me di cuenta que era porque es un personaje que no se basa en nadie que yo conozca, a diferencia de todos los demás, la galería de personajes que rodea la Robla, en más o en menos yo lo baso en alguien que sí conocí. Y este personaje no tenía nada, no había ninguna referencia, no había nada, y me bloqueó. De hecho, tuve que hacer una manganeta ahí, una cosa, la Robla lo va a conocer, hay una elipsis, la Robla sale, lo conoció, como un pibe, no sé qué, y sigue la historia y el personaje ya está presentado. Tuve que evitar presentarlo porque no tenía las herramientas, no, o sea, es mi límite como escritor, no puedo inventar a alguien desde cero. Perfecto. Bueno, tengo que basarlo en alguien siempre. Okay. Sí, bueno, también te puedo decir como le dijeron a Murakami, ¿no? A usted le cuesta hacer personajes perversos. Puede ser. A Murakami le dijeron eso. sí, Usted nunca hace Murakami. personajes muy malos, y él se dio cuenta y dice, sí, tuvo que tratar de cambiar, en fin, no sé cuánto, lo cuenta ahí, pero tampoco quiere decir que lo haya logrado. ¿No? Todos tenemos nuestros límites. Gabriel Sosa, Las mujeres de Nueva Troya, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Por favor, gracias por invitarme nuevamente, un placer estar acá como siempre. Un abrazo. Abrazo, Pablo. Muy bien, de allá, desde Mar del Plata y aquí en Montevideo, recibimos a Ricardo Ruiz. ¿Cómo andas, Ricardo? ¿Andas bien?
Andamos muy bien, Pablo, y déjame arrancar con un feliz día del escritor uruguayo para vos y para todos los oyentes de La Máquina, que entre los oyentes sé que hay muchos escritores uruguayos, así que un feliz día para todos. Muchas gracias, Ricardo, y es cierto, hay muchos escritores que escuchan La Máquina de Pensar, por suerte. Sí, por suerte, a veces comentan, van dando sugerencias, agradecen algunas cosas que recomendamos en esta columna, así que bueno, acá estamos en una entrega más, cruzando nuevamente un umbral entre los momentos que nos permite el fútbol. En este caso, Ricardo Ruiz ya anunció que va a hablar de una película de terror realizada por los hermanos Pierce, que mucho gusto, los hermanos Pierce, no los conozco. Un gusto conocerlos, se hicieron conocidos en la pandemia. Sí, vamos a hablar de una película que en inglés se llama The Wretched, un título que traducido sería algo así como La Miserable, pero que en España se conoció con el título de Madre Oscura, también por el personaje que protagoniza la película. Y esta película fue noticia, déjame comentar primero antes de hacerle la ficha técnica, la sinopsis, los datos curiosos, ¿no? Este es un año en el que no había mucho movimiento en lo que respecta al terror, por lo menos en estrenos cinematográficos, por el tema de la pandemia, ¿no? A nivel mundial. Y bueno, una de las novedades o de los estrenos que rompieron la pandemia fue una película que se dio por señales de streaming, como fue Host, que ya lo nombramos, que fue muy conocida y que tuvo mucho éxito, ya la comentamos hace unas semanas acá. Y la otra fue esta, The Wretched, Madre Oscura. ¿Por qué motivo? Porque IFC, que es la IFC Films, que es la distribuidora de esta película, decidió, en plena pandemia en Estados Unidos, no aplazar ningún estreno de sus películas, generalmente películas de bajo presupuesto, serie B, y las decidió estrenar. Con lo cual The Wretched se estrenó en algunas salas que estaban acondicionadas con esto del distanciamiento social, o si no también con autocines, que hay mucho en Estados Unidos, y The Wretched lo que logró es estar a la cima de la taquilla durante 5 semanas, con lo cual igualó el récord que sostenían, por ejemplo, Pantera Negra, Avatar, Titanic y Sexto Sentido. Con lo cual, la película fue noticia más allá de su contenido cinematográfico, digamos, ¿no? Por el récord que logró. Para un film de bajo presupuesto que ni siquiera costó $1 millón, dirigida por estos Brett y Dredd Pierce, bienvenidos al género del terror, ¿no? Apenas habían hecho un par de cortos y algunas películas anteriores, pero no fueron conocidas. Es así que esta película, por este récord que igualó, se hizo conocida. Ahora, si querés, contamos cómo va la película y si realmente vale la pena el éxito que alcanzó de taquilla, ¿no? De todas formas, está fechada como el 2019, aunque vos decís que se estrenó en el 2020. Sí, se estrenó en mayo en Estados Unidos, aunque es una película de 2019, se terminó, seguramente tenían pensado estrenarse este año, bueno, se mantuvo la fecha, pero al principio iban a ser creo que 3 o 4 salas, finalmente se estrenó en 75 salas en todo el país, así que fue un éxito porque también es un tipo de película muy para ver en el cine, sobre todo de terror, para los adolescentes o los que tenemos algunos años más. Es una película muy entretenida, eso vaya por delante, ¿no? Muy bien. La película nos va a contar la historia de Ben, un adolescente ya crecido, que bueno, es hijo único de padres que están divorciados y se ve obligado a pasar un verano con su padre, que regentea una especie de puerto turístico en una pequeña localidad de Estados Unidos, ¿no? Ahí hacen pequeñas excursiones de pesca o también se les enseña a los chicos a andar en bote. Bueno, un paisaje bastante idílico, pero el padre tiene la casa en un bosque, en la casa está todo muy bien, pero empiezan a pasar cosas raras, por lo menos eso es lo que sospecha nuestro protagonista, de los vecinos de al lado, una familia integrada por la mujer, el marido y 2 pequeños hijos, y ahí empiezan a pasar cosas raras, sobre todo con la madre, parece que es un ser con un comportamiento extraño, y ahí se va a desatar la trama de esta película. Aparentemente parece que hubiera un ser, como que está la madre poseída por este ser, pero bueno, no va quedando muy claro y Ben será el que tendrá que investigarlo con ayuda de una compañera del trabajo, y también tiene que lidiar a su vez con la nueva relación de su padre. Bueno, típicos problemas de adolescentes
veraniegos. No, y perdón, y típicos, digamos, lugar común de película de terror, ¿no? Alguien que va a la casa del padre, los padres están divorciados, y que observa en los vecinos unos comportamientos extraños. Obviamente el Sí, padre le dice, no investigue, no vayas a molestarlos, y él va a investigar. Digamos, quiero decir que utilizan lugares comunes muy, digamos, vistos, pero lo hacen de una manera diferente. la película tendría toda la estructura de una típica película de terror adolescente, pero se va retorciendo permanentemente, va violando esos códigos de película de terror adolescente, ¿sí? De hecho, la chica protagonista que acompaña a él es una actriz del canal Disney Plus, con lo cual buscan permanentemente, hay muchas escenas filmadas a plena luz del día, ¿no? Dar ese clima soleado, está el pandillero o el antagonista del protagonista, el chico malo con plata que permanentemente lo está buscando, típicas cosas de película adolescente, pero siempre va teniendo un costado retorcido la película. Y también he leído por ahí algunas críticas que han referenciado como grandes homenajes a Spielberg y Hitchcock. Hay momentos así de los Hitchcock en la película, muy sutiles, también alguna influencia de Stephen King, lugares bastante comunes del cine de los 80, pero la película no acude ni a música de los 80, ni a las luces de neón de los 80, sino que está ambientada en la actualidad. Sí, pero tiene un aire, si me dejas, o por lo menos lejano, a Stranger Things. Sí, hay algunas referencias, hay adolescentes en bicicletas, sí. Es una película que bebe un poco de todos lados. A mí me resultó muy interesante, creo que tiene algunos giros que no me los esperaba, con lo cual hay algunas cosas originales. Es una película que no... Claro, por haber sido un estreno de cines, uno puede pensar que aspiraba más, pero realmente es una típica película que puede estrenarse en un festival como el de Sitges, y si tiene algún error, ahí el público se lo va a perdonar, porque son películas de muy bajo presupuesto, que lo que buscan por ahí es que un director de estos pueda dar el salto a una liga más grande o a otro proyecto más grande, ¿no? Así han empezado muchos de los directores de terror. Creo que tiene algunas ideas muy interesantes. Está muy bien todo lo que son efectos especiales, casi no hay efectos digitales acá, hay efectos mecánicos bastante bien realizados, que se ven poco, pero están muy bien puestos. Y no cantan tanto, se ven bien y sobre todo resultan creíbles a la hora de mostrar un monstruo que evidentemente estamos en una película de monstruos. Sí, y que también de alguna forma se vincula con otra miniserie que trajiste acá, que es The Outsider, ¿no? La idea también muy vieja de un cuco, de un monstruo del bosque que se alimenta de niños. Sí, y una idea que ya nombramos muchísimas veces acá y es la base del terror, ¿no? Que nuestro vecino es un monstruo. Claro. Que el vecino que no conocemos, Claro, que viene claro. por el verano, ¿quién será, Exacto. no? Sí. Exacto. Si bien es de forma indirecta en la película, está siempre el temor a ver quiénes son estos vecinos. Sí. Y también está el tema de que esos, digamos, monstruos tienen el aspecto humano, ¿no? O sea, no son diferenciados, no se pueden diferenciar de un humano bueno de uno que esté contaminado. Sí, exacto. Acá, como ya decía, si bien la película tiene ese tono de cine de terror divertido y dirigido a un público juvenil, también hay bastantes escenas de violencia y body horror, ¿no? Esto que habíamos visto, bueno, un dato curioso, el padre de estos hermanos, Pierce, que son los directores, trabajó en el equipo de efectos especiales de Reanimator, película que también trajimos acá, y que alguna influencia de Reanimator, como así de la cosa de Carpenter, se puede ver en esta película, ¿no? Evidentemente estos dos jóvenes directores han bebido de todas estas fuentes, las tienen incorporadas y es lo que les sale a la hora de dirigir, por lo menos en esta película. Sí, digamos, igual hay que decir que no parece una primera película, ¿no? O sea, es un producto comercial. Y otro detalle que yo destacaría, Ricardo, el inicio, ¿no? El inicio da la impresión de que va a ser una película descomunal, ¿no? O sea, es una patada en el pecho el inicio. Sí, al inicio ya hay un prólogo, no contamos, antes de la sinopsis, donde nos muestra que estamos ante una película de terror, para que no quepan dudas. Hay escenas que se encuentran como en retrospectiva, como todo, gran parte de la película como si fuera un flashback, eso lo vemos al comienzo, lo cual permite ciertos juegos tramposos en el guión, digamos, que uno tiene que estar muy atento, hay que prestar mucha atención a imágenes en fotografías o a las flores.
Y sí, pero no se complejiza la trama. La película tiene algo interesante. Está haciendo noticia, ¿no? Y se la pinta como una de las grandes películas de terror de los últimos momentos. Yo no creo que sea así, pero eso es hacerla jugar a la película en una liga que no le corresponde, porque no parece que esa fuera la intención. La intención, exacto, sí. Bueno, yo te confieso que a mí me la recomendaron hace tiempo como que era una genialidad, no sé, de una gran... Por ejemplo, Hereditary, ¿no? Digamos, ponerla al mismo nivel que Hereditary. Claramente no es lo que ellos quieren hacer otro Claro, producto. no es lo que pretenden, y al no pretender eso y lograrse hacer algunas otras cosas, tocar algunos temas tabú en las producciones de terror de los grandes estudios, como por ejemplo puede ser el asesinato de chicos, está por encima de muchas películas de estudio con mucho mayor presupuesto que probablemente vemos. Hay más ideas originales, o están mejor desarrolladas, o hacen la película más entretenida y no aburrida. No es un slasher donde permanentemente vamos viendo un crimen tras otro. Toma muchísimos tópicos, como ya dijimos, repetidos, pero les da un envase, los muestra de manera tal que resulta interesante. Incluso también manteniendo humor, ¿no? Porque la película tiene también algunos toques de humor, así que creo que está muy bien. Sobre todo es un producto, es una película que no decae nunca, ¿no? No decae nunca. Y insisto, el comienzo a mí me hizo pensar en otra cosa, pensé que estábamos ante algo, digamos, artísticamente o digamos en plan terror muy importante. Tanto así que dije, yo no soy un cultor de terror como vos, y digo, esto a mí me va a impresionar mucho. Pero no, después cae en parámetros más normales, más asimilables. Sí, yo creo que probablemente si los directores hubiesen sabido el éxito que iban a tener o que iban a estar en boca de todos los medios, quizás hubiesen cambiado algunas cosas. Por eso es valioso esto de que la película no apuntaba a eso. De todos modos, a pesar de la falta de originalidad que se le puede acusar, creo que genera una mitología propia con este ser, con esta madre oscura, ¿no? Este personaje que es el eje central, que si bien remite, por ejemplo, a esto de The Outsider o a los ladrones de cuerpos, ¿no? A la persona que va cambiando, que va mutando, o incluso a la película que hablamos hace un tiempo de las flores que provocaban cambios, ¿no? Acá, o también, si lo llevamos al plano infantil, hay algo de Hansel y Gretel también en esto, ¿no? La mitología típica de cuento y la reivindicación de las brujas. Claro, sí. Es toda esa mitología que aparece en los cuentos de hadas, digamos asimiladas para niños, pero acá, el terror se nutre de eso, ¿no? Son terrores inconscientes. Sí, lo bueno es que acá no lo llevan ni por el lado de los hechizos, ni por el lado de la reivindicación de la bruja, ¿no? Acá el ser malo es malo, directamente, y ahí nos vamos a mover. Después la película acelera bastante su tramo final, con pocos personajes, pero todos teniendo cierto grado de protagonismo, a veces con giros de guión, como ya dije varias veces, pero lo vuelve muy interesante. El protagonista en algunos momentos se nos vuelve un tanto un adolescente pedante, ¿no? Que no nos cae muy simpático al principio de la película, pero luego va teniendo su protagonismo y nos cae mejor. Los actores están correctos, también actores no muy conocidos. Bueno, otra cosa interesante es el metraje, dura 95 minutos, con lo cual acá no hay exageraciones, no hay estiramientos de guión. Eso es importantísimo, no le hicieron durar 2 horas. ¿No? Sí, es importantísimo. Sí. Bueno. Los pocos niños que actúan bien, está bastante creíble todo, y no desborda en ningún momento la película. En algún momento yo me temía que se iba a desbordar para un lado, ¿no? De lo exagerado de los efectos o de lo exagerado de la trama, porque ya mantiene esa beta cómica de lo que estamos viéndonos, que son situaciones como bizarras, como extrañas, pero en todo momento los directores logran encarrilarla, con lo cual habla bien de ellos y creo que tienen un gran futuro, y creo que estas películas les va a servir principalmente a ellos para mostrarse ante un gran estudio, ¿no? Como, no sé, como por ejemplo siempre ponemos el caso de la Argentina Andy Muschietti, que después de la película Mamá, también un producto similar y parecido a este en estructura, en costo y en pretensiones, lo llamaron para hacer IT, o ahora está trabajando con DC en la película de Flash, ¿no? Pero a veces les sirve mucho a estos directores porque lo que se ve de la película es una película que te tratará 6,50 si le damos un puntaje, pero se nota que está todo muy bien y que hay cierto talento.
Sí, 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 sobre todo a nivel narrativo no tiene caídas y como decís vos, tampoco da la sensación nunca de rellenos y está bien que dure 90 minutos, incluso te diría que algunas cosas las ajustaron hasta muy al mínimo para precisamente que no decaiga nunca. Y eso es sobre todo saber narrar en cine, que atención, uno cree que todo el mundo sabe en Hollywood, pero no ocurre. Estamos viendo muchas veces cosas que no son tan buenas como esta en ese sentido, ¿no? En el sentido narrativo. Lo conciso sería, ¿no? Exacto, exacto, lo ajustado. Sí, Todo está ajustado y todo está en torno a la trama y bueno, y tampoco está solo jugado los efectos especiales, nada, simplemente está ahí. Muy bien, Ricardo, se me termina el tiempo. Gracias por estar en la máquina de pensar. Hasta la próxima, Pablo, con otra recomendación acá estaremos. De Brechet, Madre Oscura. De Brechet, sí, ya está linkeado. Madre Oscura. Madre Oscura, está linkeado en el blog de la máquina de pensar, dirigido por los hermanos Pierce. Este era Ricardo Ruiz y amigos, se terminó la máquina. Mañana no hay máquina, hay transmisión de fútbol, pero el miércoles estaremos volviendo para hablar con la poeta Magdalena Portillo y muchas más. Amigos, que lo pasen muy pero muy bien.